La televisión como arma de control. Introducción. Desde sus orígenes, la televisión ha sido presentada como un medio de comunicación, un instrumento de información y entretenimiento destinado a conectar al mundo. Sin embargo, vista desde la perspectiva de Michel Foucault, la televisión no es simplemente un canal de transmisión, sino un dispositivo de poder, una tecnología que configura la realidad social y modela la subjetividad de quienes la consumen. Foucault entendió el poder no como una fuerza centralizada que se impone desde arriba, sino como una red que atraviesa todos los niveles de la vida social. El poder no prohíbe, produce discursos, normas, hábitos, deseos, formas de mirar y de hablar. En ese sentido, la televisión puede considerarse una de las máquinas más eficaces en la historia de la modernidad para la producción de verdad. No se trata únicamente de controlar la información, sino de organizar la visibilidad. Lo que aparece en pantalla adquiere estatuto de realidad. Lo que queda fuera, simplemente, no existe. La televisión crea un campo de percepción donde lo visible y lo invisible no son neutrales, sino el resultado de una política del mirar. Foucault habría dicho que la televisión es una extensión del panóptico, ese modelo arquitectónico que permite ver sin ser visto, disciplinar sin recurrir a la violencia. El televisor, como antes la torre del vigilante, convierte la mirada en un acto de obediencia voluntaria. El espectador moderno ya no es un prisionero en una celda, pero sí un sujeto que se somete sin resistencia, porque el poder se le presenta bajo la forma del placer, la curiosidad o el entretenimiento. En lugar de prohibir, la televisión seduce. En lugar de castigar, normaliza. El control no necesita ahora de la fuerza, basta con el brillo de la imagen. En la era de la televisión, el poder no se ejerce mediante la censura, sino mediante la saturación de discursos. La verdad ya no se impone con argumentos, sino con repetición, con la reiteración infinita de un mismo gesto, una misma idea, una misma emoción colectiva. Lo que Foucault llamaba el régimen de verdad se desplaza al terreno de la imagen. No importa lo que sea cierto, sino lo que puede circular como creíble. Así, la televisión se convierte en una tecnología de gobierno, un modo de administrar los cuerpos y las conciencias a través de la mirada. Su objetivo no es informar, sino formar sujetos, espectadores dóciles, consumidores obedientes, ciudadanos previsibles. La política del siglo XXI no necesita cárceles ni látigos, sino pantallas. Capítulo primero. El dispositivo televisivo y la producción de la subjetividad. En el pensamiento Foucaultiano, todo poder necesita un dispositivo, una red de relaciones entre discursos, instituciones, técnicas y saberes que moldean la conducta de los individuos. La televisión, en este sentido, puede entenderse como el dispositivo de control más extendido del siglo XX y el más naturalizado del XXI. No gobierna a través de la coerción, sino de la visibilidad permanente y del deseo de ser visto. El panóptico moderno ya no vigila desde una torre, se proyecta en cada hogar. La pantalla, encendida día y noche, convierte el espacio doméstico en una extensión del espacio disciplinario. Todo lo que aparece en ella es presentado como lo normal, lo aceptable, lo deseable. El espectador, en su aparente libertad de elección, internaliza esas normas. Se compara, se ajusta, se adapta. Así funciona el poder según Foucault. No se impone desde fuera, sino que se infiltra en la interioridad del sujeto hasta volverse su propio juez. La televisión, más que transmitir contenidos, produce modos de ser. Define qué significa ser ciudadano, qué es tener éxito, cómo debe lucir un cuerpo, qué debe temerse, a quién debe amarse o despreciarse. En cada programa, en cada noticiero o reality show, se dibuja un mapa de lo aceptable. Esa cartografía del comportamiento social constituye una forma de biopolítica, una gestión simbólica de la vida colectiva. Foucault llamó biopoder al proceso mediante el cual el poder deja de centrarse en la ley o el castigo para concentrarse en la administración de la vida. La televisión participa plenamente de esa lógica. Dirige las emociones, regula el tiempo, distribuye la atención. No castiga a los desviados, simplemente los borra del campo de lo visible. La exclusión se vuelve silenciosa, higiénica, casi estética. El control televisivo no opera por imposición ideológica, como sugeriría un análisis marxista, sino por configuración de la experiencia. No necesita convencer al espectador de una verdad determinada, basta con estructurar el espacio en el que toda verdad puede aparecer. El poder más eficaz no es el que obliga, sino el que define los límites de lo pensable. A través de la repetición de imágenes y narrativas, la televisión consolida un tipo de subjetividad, aquella que prefiere mirar antes que actuar, consumir antes que crear, opinar antes que comprender. El espectador es así un producto del dispositivo televisivo.
un efecto de su constante pedagogía del mirar. Cada gesto de atención refuerza la red del poder que lo sostiene. El televidente cree observar el mundo, pero en realidad es el mundo el que lo observa a él, moldeando sus deseos, sus miedos y sus juicios. En esta dinámica, la verdad se disuelve en la multiplicidad de discursos mediáticos. No hay silencio, pero tampoco reflexión. La saturación de información se convierte en un método de control tan eficaz como la censura misma. El ciudadano, rodeado de imágenes, pierde la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo espectacular. Foucault habría visto aquí la realización perfecta de una sociedad donde la vigilancia se vuelve deseo y el control se confunde con libertad. El poder televisivo, entonces, no busca únicamente mantener el orden social, busca producir el tipo de sujeto que ese orden necesita. Un sujeto que se gobierna a sí mismo conforme a los patrones que la pantalla propone. Un individuo que, sin coacción visible, se somete a una normalidad impuesta por la imagen. Así, la televisión se revela como un instrumento biopolítico total. Controla la percepción, disciplina el tiempo libre, define los cuerpos y distribuye los deseos. No necesita violencia, porque se presenta bajo el signo de la diversión. El espectáculo, en su aparente inocencia, ocupa el lugar del poder.